Hola, hola amigos, bienvenidos a esta cuarta parte de la historia de la salvación. Como vimos en el episodio anterior, Dios hizo alianza con Abraham, el primer patriarca y el padre de la fe. Leemos en Génesis 17, 4 al 5. Esta es la alianza que hago contigo. Tú serás el padre de muchas naciones, y ya no vas a llamarte Abraham. Desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Y esa promesa que Dios hace a Abraham va a continuar con Isaac, va a continuar con su hijo Jacob, va a continuar con los 12 hijos de Jacob. Sobre todo, Judá será el depositario de la bendición de Jacob. Y a lo largo del Antiguo Testamento, la promesa está presente y en el Nuevo Testamento se cumple en Cristo Jesús. ¿Quién fue Isaac? Isaac fue el segundo de los 3 patriarcas del pueblo de Israel. Fue hijo de Abraham y Sara, que lo concibieron milagrosamente cuando eran ancianos, cumpliendo así la promesa de Dios. Su nombre significa reirá o risa, y se debe a la reacción de su madre al saber que estaba embarazada. Isaac nació alrededor del año 1896 a.C. y fue circuncidado al 8º día de su nacimiento, siguiendo el pacto entre Dios y Abraham. Como vimos en el capítulo anterior, cuando Isaac era joven, su padre estuvo a punto de sacrificarlo en el monte Moriah, pero Dios lo detuvo y le proveyó un carnero para el holocausto. Isaac fue agricultor y pastor, y tuvo que enfrentarse a los filisteos por los pozos de agua. Isaac se casó con Rebeca, hija de Betuel y hermana de Labán, quien le dio 2 hijos mellizos, Esaú y Jacob. Isaac prefirió a Esaú, pero Rebeca ayudó a Jacob a engañarlo y obtener su bendición. Cuando llegó a la vejez, quedó ciego e Isaac decidió bendecir a su primogénito Esaú. Rebeca, la madre de Jacob, intervino. Siguiendo un plan astuto, Jacob se hizo pasar por Esaú y recibió la bendición de su padre. Aunque Isaac no pudo reconocerlo físicamente, bendijo a Jacob creyendo que era Esaú. Desde antes del episodio en el que Isaac bendice a Jacob, se manifiesta una diferencia crucial entre los hermanos. Esaú, el primogénito, era un cazador y hombre de campo, mientras que Jacob era más reflexivo y cercano a los asuntos familiares. La primogenitura implicaba derechos de herencia y la bendición del padre, pero Esaú la menospreció. En un momento de hambre extrema, regresó de cazar y encontró a Jacob cocinando un guiso de lentejas. Movido por su necesidad inmediata, Esaú pidió del alimento y Jacob le ofreció el plato a cambio de su primogenitura. Sin valorar las implicaciones espirituales de su decisión, Esaú aceptó sin dudar, sellando el intercambio con un juramento. Dios, que ve el corazón de cada persona, permitió este acto porque Jacob anhelaba la bendición divina, no solo por motivos materiales, sino porque comprendía su trascendencia. Mientras Esaú despreció su derecho de primogénito, Jacob lo valoró como una gracia de Dios. Más adelante, cuando Isaac envejeció y perdió la vista, llegó el momento de transmitir la bendición. Isaac pidió a Esaú que cazara y le preparara un guiso para después de comer bendecirlo solemnemente. Sin embargo, Rebeca, conocedora de la promesa de Dios sobre Jacob, intervino estratégicamente. Mientras Esaú estaba en el campo, Rebeca ayudó a Jacob a vestirse con pieles para parecerse a su hermano, ya que Esaú era velludo y Jacob tenía la piel lisa. Preparó un plato delicioso y envió a Jacob ante su padre. Isaac, al no ver, dependía del tacto y del oído. Al tocar las pieles que cubrían los brazos de Jacob, creyó que era Esaú, aunque la voz le pareció diferente. A pesar de sus dudas iniciales, Isaac procedió a otorgarle la bendición, declarando sobre Jacob la promesa de prosperidad, dominio sobre naciones y continuidad en la alianza con Dios. Cuando Esaú regresó y descubrió el engaño,
suplicó por otra bendición, pero Isaac le respondió que ya había transferido la bendición mayor a su hermano. Con ira y dolor, Esaú juró vengarse, obligando a Jacob a huir. Rebeca, por su parte, comprendió la dimensión de su acción y alentó a Jacob a refugiarse en casa de su tío Labán. Este episodio nos enseña que Dios no elige por apariencia, sino por el corazón. Jacob anhelaba lo eterno, mientras que Esaú prefirió lo inmediato. Isaac murió alrededor del año 1716 a.C. y fue enterrado en la cueva de Macpela junto a sus padres. La cueva de Macpela, también conocida como la tumba de los patriarcas, se encuentra en la ciudad de Hebrón, en la actual Cisjordania, Palestina. Este lugar es considerado sagrado, ya que allí están enterradas las tres parejas bíblicas importantes: Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. Según la tradición bíblica, Abraham compró esta cueva para enterrar a Sara y posteriormente se convirtió en el sepulcro de los patriarcas. En tiempos de Herodes el Grande se construyó una gran estructura sobre la cueva que hoy alberga una mezquita y una sinagoga. ¿Quién fue el patriarca Jacob? Jacob fue el tercer patriarca del pueblo de Israel y el padre de las 12 tribus de Israel. Como estuvimos viendo en este capítulo, Jacob fue hijo de Isaac y Rebeca y hermano mellizo de Esaú. Nació alrededor del año 1896 a.C. en Canaán. Su nombre significa el que agarra el talón o el que suplanta, porque nació agarrando el talón de su hermano y luego le arrebató su primogenitura y su bendición. Jacob compró el derecho de primogenitura de Esaú por un plato de lentejas y luego se hizo pasar por él ante su padre anciano y ciego para obtener su bendición. Por temor a la venganza de Esaú, Jacob huyó a la casa de su tío Labán, donde trabajó como pastor. Mientras huye, Jacob acampa en un lugar llamado Betel y tiene un sueño en el que ve una escalera que conecta el cielo y la tierra, con ángeles subiendo y bajando. Dios le confirma que la promesa hecha a Abraham e Isaac continuará con él, asegurándole protección y bendición. Este evento fortalece su fe y lo impulsa a seguir adelante. Jacob se enamoró de Raquel, la hija menor de Labán, y trabajó 7 años para casarse con ella, pero Labán lo engañó y le dio a su hija mayor, Lea. Jacob tuvo que trabajar otros 7 años para obtener a Raquel. Después de 20 años al servicio de Labán, Jacob decidió volver a Canaán con su familia y sus rebaños, teniendo hijos que luego se convertirían en las 12 tribus de Israel. Después de muchos años, Dios le ordena a Jacob regresar a su tierra. Temiendo la reacción de Esaú, envía mensajeros con regalos para apaciguarlo. Se entera de que Esaú viene a su encuentro con 400 hombres, lo que lo llena de temor. Jacob estaba a punto de encontrarse con su hermano Esaú después de muchos años de separación. Temía que Esaú aún estuviera resentido y quisiera vengarse. La noche antes del encuentro, Jacob envió a su familia y posesiones al otro lado del río Jaboc, quedándose solo para orar y prepararse espiritualmente. Es en ese momento cuando un hombre misterioso aparece y lucha con él hasta el amanecer. Esta lucha no es solo física, sino profundamente espiritual. Representa el proceso de transformación interna de Jacob. Durante toda su vida, Jacob había conseguido muchas cosas mediante su ingenio y astucia, pero en este momento de crisis se encuentra en una lucha directa con Dios. Es como si Dios le estuviera probando, pidiéndole que se rinda completamente a su voluntad. La lucha dura toda la noche. Esto muestra la perseverancia de Jacob, quien no se deja vencer a pesar del cansancio y el dolor. El ángel toca su cadera y la disloca. Este acto deja a Jacob con una marca física de su encuentro divino. A partir de ese momento, caminará cojeando, lo que simboliza su dependencia total de Dios. Jacob se aferra y pide la bendición. Aunque está herido, Jacob no deja ir al ángel hasta que recibe una bendición. Esto muestra su anhelo de lo divino y su determinación de no soltar a Dios. Después de la lucha, el ángel le dice: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel,
porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Jacob significa suplantador o el que toma por el talón, reflejando su historia de engaños. Israel significa el que lucha con Dios o Dios prevalece, mostrando su nueva identidad como alguien que ha sido transformado por su encuentro con Dios. Finalmente, cuando Jacob y Esaú se encuentran, ocurre lo inesperado. En lugar de venganza, Esaú lo abraza con lágrimas en los ojos. Se reconcilian y cada uno sigue su camino. Esta escena muestra la restauración de su relación y la obra de Dios en sus vidas. Jacob se estableció en Hebrón, donde encontró a su esposa Raquel, que murió al dar a luz a Benjamín. Su hijo favorito era José, a quien le regaló una túnica de muchos colores. Jacob tuvo 12 hijos, quienes se convirtieron en los fundadores de las 12 tribus de Israel. Cada tribu recibió su nombre de uno de sus hijos, formando la base del pueblo de Israel. Jacob tuvo hijos con 4 mujeres. Lea, su primera esposa, con ella tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Raquel era su esposa favorita. Era estéril, pero Dios tuvo misericordia de ella, escuchó el lamento de su corazón y le regaló un hijo, a José, y más adelante tuvo a Benjamín. Bilha era sierva de Raquel, tuvo con ella a Dan y a Neftalí. Y Silpa, sierva de Lea, con ella tuvo a Gad y Aser. Las tribus llevan el nombre de los hijos de Jacob, las cuales son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Leví no recibió territorio, pues sus descendientes fueron sacerdotes. Y José se dividió en 2 tribus, la de Efraín y la de Manasés. Dios estableció a los hijos de Jacob como los fundadores de su pueblo elegido. Cada tribu recibió una porción de la tierra prometida y desempeñó un papel en la historia de Israel. La estructura de las tribus reflejaba la unidad y diversidad del pueblo de Dios. ¿Por qué de Judá vendría Jesucristo? Jacob profetizó que el cetro no se apartaría de Judá, indicando que de su descendencia vendría el Mesías. Jesús es llamado el león de la tribu de Judá, cumpliendo la promesa de un rey eterno. La historia de los 12 hijos de Jacob no solo es fundamental por establecer las bases de las 12 tribus de Israel, sino que también sienta las bases para la narrativa de José, uno de los hijos más queridos de Jacob. Cada tribu tenía su propia identidad y destino, pero fue la historia de José la que llevaría a toda la familia a Egipto, donde se desarrollarían eventos cruciales para el futuro del pueblo de Israel. En el próximo capítulo estudiaremos a José, el intérprete de sueños. Sufrió la envidia y la injusticia, pero su destino lo llevó a lo más alto en Egipto. Desde la traición de sus hermanos hasta su ascenso como primer ministro del faraón, su historia es un testimonio de resiliencia y perdón. En tiempos de hambre, José no solo salvó a Egipto, sino también a su propia familia, permitiéndoles encontrar un hogar en tierras extranjeras. Pero esto es solo el comienzo. En el próximo capítulo profundizaremos en la vida de José, sus desafíos, sus revelaciones y el legado que dejó. No te lo pierdas. Gracias por ver este video. Espero que te haya gustado y te haya sido útil. Si quieres ver más videos como este, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Bendiciones.